Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos y bienvenidas, claro, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza El Refugio, programa que, si bien tiene una historia bastante larga, nos gusta siempre que nos sorprenda con otras historias. Y cuando digo otras historias, aquí tenemos el título de este intento de editorial, que en realidad es como una conversación entre ustedes y yo, ¿no? Es encontrarme y ver cómo podemos reflexionar juntos. Hoy ni siquiera me puse los auriculares, por ejemplo, porque hace calor para tenerlos puestos. Después en algún momento me los pongo. Ahora uno dice otras historias. La sensación que tengo hace tiempo es que estamos atrapados todo el tiempo, todos los días, casi diría toda hora, por los temas políticos, que por supuesto merecen un lugar central, y está muy bien que tengan un lugar. El problema es la repetición. El problema es que lo que aparece en los medios, en muchos medios, sobre todo en los medios hegemónicos, es más de lo mismo todo el tiempo. Fíjense, de pronto, antes de venir a la radio, vieron los titulares de Nación, Clarín, ¿no es cierto?, en las aplicaciones. Bueno, somos todos felices, ¿eh? Quédense tranquilos, Estados Unidos nos salva de todo, no hace falta preocuparse por nada, acuerdo histórico. Bueno, no voy a hablar de lo que no sé, por supuesto que no, pero como esas noticias hay todo el tiempo, y uno lo que mira, sobre todo cuando circula por el mundo o cuando lee otros portales o cuando investiga un poco, no tiene nada que ver con un estado de felicidad permanente, para nada, absolutamente para nada. Entonces pienso en otras historias. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, hoy lo vamos a poner en práctica, hablamos de queridísimo Truman, por ejemplo? Espectáculo en el Teatro San Martín, bellísimo. Y ahora quiero explicarles por qué también es política. Porque digo, hay otras maneras de pensar la política. Me pongo los anteojos, porque claro, ya partimos de Gabriel Oliveri en papel de Truman. Para quienes no conocen, no tenés por qué conocer quién es Truman Capote, ¿no? Siempre digo lo mismo, es periodismo esto. Si decís Shakespeare, decís por lo menos el dramaturgo isabelino, aclarale a quien está escuchando, no lo dejes nunca fuera. Truman Capote, el autor de A Sangre Fría, el autor de Cuentos Extraordinarios, el autor de Desayuno en Tiffany. Retratado, ¿cómo era? Era un hombre que era homosexual en una época, años 50 y 60, donde esto estaba muy mal visto, y sin embargo él, muy valiente, muy afeminado, andaba por el mundo como debe ser, ¿no es cierto?, contento con lo que era, con lo que le pasaba, con una ironía terrible, una madre muy particular, muy particular. Y este hombre, cuando ocurre ese asesinato terrible a la familia Clutterkek, que matan, dos asesinos matan al padre, a la madre y a los dos hijos adolescentes, escribe A Sangre Fría, un libro extraordinario. Ahora bien, lo que hacen en el teatro Gabriel Oliveri como Gabriel Truman, Sergio Greenblatt, pronunciarlo bien Quiroga, Sergio Greenblatt, excelente actor. Cristóbal Barcesat, notable músico y actor. Son muy buenos realmente. Gabriel Oliveri como Truman Capote, lógicamente lleva un peso muy importante, pero todos hacen varios personajes. ¿Y por qué digo que también eso es político? ¿Por qué? Porque Truman Capote se enfrenta a la sociedad de su tiempo después de absorberla.
Es decir, ingresa en la subjetividad a través de sus conexiones, del éxito descomunal y del dinero que llega con él a partir de la sangre fría, y va descubriendo cómo es esa sociedad en cuanto a hipocresía, en cuanto a adulterios, en cuanto a moralina ridícula. Bueno, las descubre. Cuando las descubre, escribe un libro, Plegarias Atendidas, y por supuesto todos le retiran no solo el apoyo, todos comienzan a verlo como una mancha venenosa a Truman Capote, y ahí ves como una sociedad, la sociedad, en este caso yanqui, trabaja únicamente en un sector, que es el sector del éxito, el sector del brillo, y hace falta un escritor para mostrar eso. Es decir, hace falta un excelente espectáculo como este, que insisto, me pongo los anteojos para leer, que es de Gabriel Oliveri y Florencia Bendersky, con una dirección de Florencia Bendersky muy interesante, con un diseño de vestuario, con gente que canta bien, que actúa bien. Y uno sale del teatro feliz, pero no solo sale del teatro feliz por lo que vio, sale del teatro feliz también por aquello que está implícito, que es poner al descubierto de la manera más inteligente, más amena incluso, los vicios de una sociedad que, por supuesto, como casi todas las sociedades, trata de esconder debajo de la alfombra todo aquello que no le conviene o no le viene bien. Queridísimo Truman plantea otra historia. Premio Goncourt en Francia. Premio Goncourt a un autor que admiro profundamente, Laurent Mauvignier. ¿Por qué el premio Goncourt? Premio muy, muy importante. Es curioso, es un premio que te da únicamente 10 euros, pero te asegura, porque así ocurrió siempre, ventas por 1 millón de ejemplares. Por lo tanto, te da muchísimo más. Te da muchísimo prestigio y también le da, como corresponde, dinero al escritor. Laurent Mauvignier ganó el premio por un libro que no leí porque no está traducido ni siquiera, ni está en Argentina. El título es La casa vacía, pero sí leí Hombres y sí leí Continuar, que lo tengo aquí conmigo. Y fíjense, cuando en la política se habla y se habla y se habla y se habla, todo el tiempo hablan y, bueno, dicen todos los lugares comunes que te puedes imaginar. Esto por ser generosos, los lugares comunes, ¿no? Dicen cosas mucho peores que lugares comunes. Algunos políticos, obviamente no todos. En Continuar, ¿qué ocurre? Hay un hijo y una madre separada de su marido, Benoit, y el hijo tiene un episodio complicado. La adolescencia es un periodo complicado. Hoy me entero que en la Argentina hay una tasa alta de suicidios adolescentes. Me entero por una nota, quiero decir la fuente, en una nota en Radio 10 que escuchaba. Y digo, claro, la adolescencia es un momento muy, muy difícil, muy, muy complejo. Es el despertar de muchas cosas. Y esta madre que, desde el punto de vista tradicional, quizás no fue la madre perfecta. Si conocen alguna madre perfecta, avísenme, así la saludo. O si conocen algún padre perfecto, también avísenme. Sabemos que eso no existe. Pero sí la forma de comunicarse con el hijo. ¿Cómo se comunica con el hijo? Ustedes dirán, ¿le habla? ¿Le da una clase de moral como hace el padre? No. Se va a un país del Asia a caballo con él para compartir todo lo que les va a ocurrir en ese viaje. Y el vínculo se convierte en un vínculo en acto, como debe ser. No es que uno tiene que hablar tanto con los hijos, tiene que hablar y otras cosas más, muchas más, ¿no es cierto? Estar cerca, acompañar. Bueno, es tan inteligente la novela de Laurent Mauvignier, tan inteligente, que ese vínculo se consolida. Volvemos a la política, si quieren,
O volvemos a titulen sociedad. Va por otro lado, va por el cuerpo a cuerpo, va por lo que ese hijo ve lo que hace la madre, ve lo que hace la madre con él y quizás por él y quizás por ella, no te voy a contar toda la novela. Entonces, ese es otro punto, esas son otras historias. Historias más verdaderas en cuanto que es cuerpo a cuerpo, en cuanto que, no sé si lo principal es construir una idea moral de cómo debe ser el mundo, porque nadie sabe cómo debe ser el mundo. Bueno, Lorraine Movignier, que ganó este premio, cuenta otras historias. Y hay otra historia en otra gran novela que es Hombres, donde son dos hombres de más de 60 años que han estado en Argelia. Ustedes saben que hubo una guerra muy terrible entre Argelia y Francia. Ustedes saben que Argelia era colonia francesa. Bien, lo que esos hombres dicen con el silencio y lo que esos hombres dicen en el momento que rompen el silencio da cuenta de aquello que se vivió y que no se soluciona, nunca se soluciona, pero mucho menos con discursos políticos vacíos, mucho menos con palabras, sentidos, mucho menos. Por eso digo, otras historias, y podría seguir simplemente tomando cualquier cosa que tengo aquí, como Baco Polaco, por ejemplo, de Mauricio Cartún, o hoy vamos a hablar del Abismo del Verbo, un texto teatral con una dirección teatral con actores muy, muy potente, o Elogio de la Culpa, que estuvo aquí la gente de Corina Fiorillo, o Madre de Ficción, que también lo tengo aquí, o Qué hacer con todas estas cosas, otro espectáculo teatral. Hay otras historias, y esas otras historias, quizá estoy inventando lo que digo, quizá o siempre están hablando de la actualidad, están hablando de lo que ocurre, porque el arte es una presencia siempre es presente el arte. Nunca es Shakespeare 1600, no, nunca es eso. Siempre es Shakespeare hoy. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar con Lucas Rubinich de Contra el Homo Resignatus. 7 ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. ¿Cómo se inventa o cómo se reinventa la rebeldía política? ¿De qué manera? Construyendo puentes, moviéndose, pensando de otra manera, no repitiendo. Hoy vamos a hablar también con Maximiliano Crespi, un libro sobre los ensayos del joven Mazzotta. ¿Quién es Mazzotta? Te explico, Oscar Mazzotta. Mazzotta empieza en el Di Tella, yo tengo en mi casa escritos de arte de él, hace happening en el Di Tella, Instituto Torcuato Di Tella, que fue la vanguardia en los años 60, 70. Pero Mazzotta, con una inteligencia impresionante, descubre a Lacan, a Jacques Lacan. Ustedes saben, Freud, Lacan, enorme psicoanalista. Descubre a Lacan y con un grupo de intelectuales, de psicoanalistas, fundan la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Allí estaba otro intelectual notable, gran psicoanalista, como Samuel Bas, y un grupo relativamente pequeño, ojo, 10 personas. Y fíjense qué fuerza que tuvo que tener esa gente para lograr lo que logró. Mazzotta tiene un texto sobre Roberto Al que es extraordinario, Sexo y traición en Roberto Al. Mazzotta era profundamente sartreano y de pronto descubre el psicoanálisis a través de Lacan, es decir, ya tenía muy leído a Freud, según voy enterándome, ¿no es cierto? Y descubre un mundo. Y ese mundo hoy tiene una potencia importantísima.
en la Argentina y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Uno dice Freud, Lacan. Ya para decir Freud, Lacan, escúchame, ella es impresionante. Entonces digo, hay otras historias. Hay otra manera de pensar la realidad. ¿Por qué no intentamos? Es difícil, pero ¿por qué no intentamos otros caminos? Y esos otros caminos nunca pueden llevarnos a la resignación. Por eso es tan importante Homo resignatus, ¿no? Un mundo invadido por el desencanto. Si el mundo está invadido por el desencanto, ¿qué tenemos que hacer? Darle encanto, construir otra vez el encanto. Es difícil, es complejo, es muy difícil. Es muy difícil con todo lo que tenés en contra. En Chile la elección es el domingo y se unen todas las derechas. No sea cosa que gane la izquierda. Entonces se unen las derechas. Bueno, si se unen las derechas, como son 3 derechas y una sola izquierda, ¿qué puede pasar? Es triste, ¿no es cierto que es triste? Lo que no significa que no haya que, como dice este extraordinario escritor que acabo de comentar esa novela, hay que continuar, hay que continuar. Eso dice Laurent Mouvinier en Continuar. Y una frase muy, pero muy, pero muy conocida, pero no importa, la repetimos, de Samuel Beckett: fracasa, pero fracasa mejor. Así comienza El refugio. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. 22 minutos, porque adelantaba uno o atrasaba. Ahí le pregunto a mi productora si atrasaba o adelantaba el reloj. Le estoy preguntando.
Bueno, 22 entonces, porque no me puse esto. Perfecto. Bueno, recién hablé, no hablé, simplemente lo nombré como un libro importante, Contra el Homo Resignato. Ya el título y el subtítulo ya me parecen importantes, ¿no? 7 ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. Y tengo muchas preguntas, y es un gran sociólogo, dirigió la carrera en 4 oportunidades. Oportunidades se dice, maestro. Sí, claro. 4, claro. Lucas Rubinich, ¿no es cierto? Un placer. Muchos años. Es un placer estar acá, Osvaldo. No, pero bueno, dirigiste la carrera nada menos que de Sociología de la UBA. De Sociología de la UBA, que como todos saben, hay un sistema de claustros y los directores son electos, como el rector, como el decano, son electos por los 3 claustros. Maestro, vamos al libro directamente, porque yo quiero recomendarlo, quiero que ustedes lo vean, lo consigan, lo compren. Capital financiero. Vos tratás del capital financiero. Incluso en algún lugar del libro te preguntás si la democracia puede soportar tener el centro como centro del capital financiero. Bueno, ese es el grave problema, creo yo, del presente, porque sin lugar a dudas los estados nacionales como tales se han deteriorado de una manera extraordinaria y ha adquirido predominio. Yo creo que es un actor central de la política contemporánea, que son las corporaciones internacionales. Las corporaciones internacionales, yo decía, para utilizar metáforas bíblicas, si hay 2 animales bíblicos destructores son el Leviatán y el Behemoth. El Behemoth es más destructor todavía. Entonces decía, es el Behemoth, porque en otro momento histórico las formas de la producción, con las apuestas por el desarrollo, que producían situaciones de injustas y todo lo que sabemos, establecían empresas que tenían una territorialidad, que eran una materialidad. Las corporaciones internacionales pueden armarse y desarmarse en 2 minutos, pueden irse del país, pueden dejar 30.000 empleados afuera sin ningún complejo. Entonces, yo creo que hay que considerar como un elemento central en el análisis estas corporaciones internacionales. Organismos financieros internacionales como el Banco Mundial forman parte de la vida cotidiana, de la política cotidiana, ¿no? Nos determinan de alguna u otra manera y nos determinan de manera dramática en el caso del presente. En tu libro hablas de algo que lo hemos vivido, la verdad que lo hemos vivido en otra época, que es el ascenso social, una sensibilidad cercana a lo igualitario, un deseo de que eso ocurra. Estos son temas de tu libro, y uno se pregunta, ¿por qué la sociedad argentina viene tolerando tanto cuando estas cosas estaban muy, muy arraigadas? Y vos hablas del corralito y de otros temas aledaños. Y creo que hay una cuestión central que tiene que ver con... la verdad que es muy duro decirlo así, pero yo creo que hay un proceso de derrota, con todas las palabras, de lo que fueron expectativas de cambio, que fueron hijas de ese sentimiento igualitario y tuvieron una expresión política efervescente durante la década del 60 y los primeros 70. Esa derrota fue una derrota trágica que produce lo que producen las derrotas. Y producen desconciertos, producen tristezas, producen resignación, producen desesperación, no se encuentra un norte. Encima nuestra derrota trágica latinoamericana, que tiene la expresión en Argentina, tiene formas terriblemente más trágicas, por ejemplo, en la hermana República de Guatemala. Claro, que vos lo nombrás en el libro, aparece Guatemala. Claro, porque son cuestiones que realmente son verdaderas tragedias. Entonces, se cae el muro de Berlín, pero se cae el muro de Berlín y en el mundo latinoamericano ese muro no se cae así como así, se cae a través de la intervención militar bajo lo que los militares latinoamericanos en ese momento llamaban guerra de contrainsurgencia, y que tiene, para tristeza de las sensibilidades humanísticas, tiene una extraordinaria legitimidad en la cultura militar internacional.
esa guerra de contrainsurgencia que habilita a pensar como enemigos potenciales a cualquier tipo de ciudadano, no importa la edad que tenga, puede ser un militante de una agrupación estudiantil del secundario, puede ser el pariente de alguien, porque la apuesta que se hace desde esa perspectiva es, efectivamente, dirían muchos militares, como dice Mao Zedong, las fuerzas insurgentes se mueven como pez en el agua entre las poblaciones. No hay que dejar que eso ocurra, entonces pueden hacer cosas como las masacres que organizaron de 12 aldeas en Guatemala, y pueden organizar la cuestión de la clandestinidad y la ilegalidad, porque no solo es dictadura, sino que son dictaduras ilegales. Los campos de concentración son clandestinos, por lo tanto ilegales. Los secuestros son ilegales. Y encima acá tenemos esta terrible frutilla del postre, que es la apropiación y el cambio de identidad de los hijos de los revolucionarios detenidos. Entonces, es una verdadera tragedia. ¿Cómo se sale de eso? Se sale, siempre se sale, la humanidad ha salido. Pero uno mira a veces largos tiempos históricos y estamos en un momento que es más reciente de esa situación. Entonces, las heridas las tenemos abiertas todavía, y eso produce situaciones de desconcierto, no hay más remedio, inconscientemente se repite lo que yo menciono, la frase de Margaret Thatcher, que creemos que dijo o debería haber dicho, o quizás la dijo efectivamente, no hay alternativa. Entonces, los partidos socialistas europeos se transformaron en los adalides de las nuevas políticas. Los partidos tradicionales del mundo latinoamericano, en el caso específico nuestro, quedaron profundamente deteriorados. Claro, bueno, vos traes el tema de la representatividad en tu libro, La crisis de la representatividad, y también el peronismo y el radicalismo. Es decir, como que estuvieran deshilachados. Deshilachados, esa es la palabra, porque el peronismo y el radicalismo, uno podrá tener objeciones, legítimas objeciones políticas, pero eran partidos que proponían a sus distintos estilos sociedades inclusivas. El republicanismo, claro, con la mirada centrada del ciudadano de los radicales, la idea del pueblo en los peronistas, y de hecho historias específicas en cada caso que demuestran la apuesta por sociedades inclusivas que tenían que ver con la empatía, con ese sentimiento igualitario. ¿Qué queda después de eso? Primero, la dictadura, y hay un reverdecer extraordinario en Argentina, hay que reconocerlo, porque es un hecho extraordinariamente singular a nivel internacional lo del juicio a las juntas. No hay otro caso donde ocurra que los vencedores de la tarea militar sean juzgados. Eso produce situaciones realmente paradójicas, que yo creo que eso no lo menciono en este libro, pero yo una vez estuve con un empresario que me contó que estaban reunidos empresarios en el momento de la apertura democrática, y uno de ellos dice, estaba preocupadísimo por surgían las huelgas de vuelta, y qué sé yo, ¿qué hacemos con esto? Y había un señor que parece que había estado en los servicios de inteligencia, que era un amigo recorría los pasillos de la embajada norteamericana, que dijo, no se hagan problemas porque acá quedó una marca muy fuerte. Inclusive, la visibilización de los juicios de las juntas tiene también un efecto positivo para nosotros, porque hay miedo en la población de que esto pueda volver a ocurrir. Uh-huh. Y realmente, bueno, ahí parece que algunos se enojó porque le pareció un poco antidemocrático eso, pero de todas maneras hay algo de eso. Yo creo que hay algo de eso. Hay unas inhibiciones, hay ciertas... Mira, el ejemplo más concreto que yo pongo fue que en la presentación de este libro, una de las sociólogas que habla, que es una muchacha experta en sociología del arte, ella tiene una mamá que es la hermana de uno de los primeros montoneros muertos, y su mamá estuvo en la ESMA. Su papá murió en un combate con fuerzas de la Armada en la Panamericana. Y ella hace un chiste. Mientras está hablando dice, Lucas dice contra el Homo resignatus,
y la palabra no existe en latín, dice, pero yo hablaría del homo temerosus, porque yo pienso, cuando digo, qué mal que está la sociedad, tenemos que cambiar todo, tengo miedo de que nos maten a todos. Lo dijo en chiste. Bueno, mira, yo tengo tu libro marcado, ¿no? Yo marco los libros, ¿no? El escenario de la degradación extrema de formas democráticas relativamente inclusivas que tienen o tuvieron existencia real es planteado dramáticamente como una posibilidad fuerte. ¿Es decir? Absolutamente. Hay una degradación extrema. Pero no solo en la Argentina. Vos fíjate, todas las mañanas cuando abrís el diario, el señor Trump agarra una lanchita y la bombardea porque supone que hay narcotraficantes, que tampoco sería la manera, me parece. Digo, hay justicia, o sea, que se está viviendo eso. Son ejecuciones extrajudiciales. Totalmente. Ese es el término, ejecuciones extrajudiciales. Porque yo no sé si sabe quién viaja en la lancha, no sé. Pongámosle que el señor sea narcotraficante. Tiene que ser detenido, juzgado, defendido. Claro. Bueno, entonces hay una degradación extraordinaria. Nosotros, yo tengo una revista que, bueno, también se llama 7 Ensayos, revista latinoamericana en Sociología, Política y Cultura, que la edito en el Instituto Germani, digital. Y ahí entrevistamos a un gran filósofo que el año pasado se murió, se llamaba Nuccio Ordine, es un especialista internacional en Giordano Bruno. Un hombre que probablemente fue de izquierda en su juventud, pero que uno actúa como un sincero republicano liberal democrático, y veía lo que estaba ocurriendo en el proceso de degradación de la educación media en Europa. Él, que era un humanista, que reivindicaba los clásicos, que estaba enojadísimo, decía, ¿cómo en Italia ya no se puede leer el Dante? Porque no es útil para el mercado. Él escribió un panfleto que se llama La utilidad de lo inútil. No, es un libro maravilloso. Vos hablás de Ordine, se llama, Nuccio Ordine. Pero por favor, yo no digo... el libro está en mi casa, lo publicó, hay una edición pequeña, Acantilado, lo publicó Acantilado. Es un libro extraordinario, porque ese libro, lo leí 3 veces, está todo marcado, ¿por qué? Porque habla de que lo que hacemos es inútil y muy útil. Totalmente. Por ejemplo, estas novelas que tenemos acá. Digo, y a mí me interesaba particularmente porque Nuccio, que era una persona, hablaba bastante bien castellano y era calabrés, y muy carismático. Un hombre cultísimo. ¿Lo conociste? Sí. Ah, mirá, pero qué admirable. Un carismático, además. Sí, claro. Hablamos varias veces, además, por redes, por la cosa, por Zoom y qué sé yo. Sí. Y muy carismático. Volvió a Calabria, porque él quería su Universidad de Calabria, y salió a pelear y salió a dar clases a los secundarios, porque estaba horrorizado de lo que estaba ocurriendo con la educación, pero su preocupación era una preocupación por pensar cómo se amplía la democracia y cómo se conforman los ciudadanos. El caso de él es como el de George Steiner, son intelectuales extraordinarios y uno no quiere decir que son de otra época, porque para mí no, Claro. Pero... Claro. ¿Qué crees que te diga? Bueno, que alguien lea George Steiner, y sí, claro, alguien lo lee, pero poca gente. Ordiner y poca gente. Y bueno, Nuccio, que era un personaje, decía, ¿cómo formamos en nuestra universidad? ¿Formamos técnicos con los ojos cerrados que van a una posición específica en el mercado? ¿O formamos ciudadanos responsables que tengan el conocimiento de la cultura universal con distinta intensidad, de acuerdo a las disciplinas, que les permita pararse y poder evaluar y poder participar del gobierno? Pero ese es el humanismo. Ese es el humanismo que está en retroceso, lamentablemente. ¿Y cómo fue tu experiencia al frente de una carrera tan importante como sociología? Bueno, yo creo que, la verdad que yo reivindico mucho la existencia de la carrera de sociología. Claro. Porque es un espacio que aún en los momentos de gran deterioro, yo me sigo reuniendo con estudiantes de grado, de 20 años, que son extraordinariamente vitalizadores, porque imaginan cosas, hacen performance, organizan mesas redondas sobre distintas cosas. Bueno, yo creo que es un espacio extraordinariamente vital la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que
tiene una historia que ha dado personajes relevantes, desde Gino Germani en adelante, el Negro Portantiero, que fue una figura relevante a nivel internacional. Un especialista en peronismo, ¿te acordás, del libro, uno de los libros básicos del peronismo? Lo escribió Juan Carlos Portantiero. Absolutamente, junto con Miguel Murmis. Bueno, Roberto Carri, Ricardo Sicaro, la verdad que maestros con una presencia latinoamericana e internacional, y yo creo que algo de eso, críticos, siempre críticos. Yo siempre reivindico a Ricardo Sicaro, que fue particularmente mi maestro, fue mi profesor a los 17 años y terminamos siendo adjunto de su cátedra, y después... ¿Altamirano también era sociólogo? Altamirano no, pero tiene una profunda sensibilidad sociológica Carlos, entonces hay un hermanamiento tanto con Carlos Altamirano como con Beatriz, ¿no? Claro, en una época fueron parejas, yo me acuerdo mucho, bueno, Beatriz la tratamos mucho, ¿no es cierto? El libro, en el último capítulo, viene como una cosa muy, muy interesante, ahí aparece también el Dante, el dos capítulos. Bueno, ahí fue una frase del Dante que está acá en el libro, algo así como que de cualquier selva en algún momento se sale, ¿no? Absolutamente. Como diría Heidegger, el claro del bosque, tanto camino y de pronto hay un claro, ¿no? Bueno, me alegro que lo hayas leído porque no está dicho explícitamente, es del Dante, pero es del Dante. Es del Dante, yo ahí lo tengo todo marcado. Lo que pasa es que esto es radio, entonces yo sí te leo todo lo que marqué. Claro, no terminamos más. Creo que te ocupás ¿te acordás de los desalojos de Guernica también? ¿Te ocupás? Absolutamente. Te ocupás acá como un hecho muy importante, los desalojos de Guernica, era el lugar. Es Guernica, sí. porque es, y yo quiero insistir sobre esto, no es hablar mal de personas individuales, sino sociológicamente pensando cómo las determinaciones socioculturales, políticas, económicas actúan sobre personas portadoras de buenas tradiciones. Y en el caso de Guernica, ese es el caso. Claro. Uno dice, bueno, hay una persona que encima es profesor de nuestra carrera, una persona honorable como es Kicillof. Claro. Y bueno, para mí fue ese el mejor ejemplo, porque no es hablar mal de la persona, que yo sé que es una persona honorable. No, y Kicillof quería lo mejor. Lo que ocurre es que todas las leyes están hechas por la derecha. Entonces no puedes hacer nada, o puedes hacer muy poco. Y por eso, para mí, esos hechos son, en algún sentido, patéticos e indicadores de este proceso extremo de deterioro de la política. ¿Cómo se puede hacer eso como si fuera una especie de espectáculo, de un show extraordinario, filmado desde un helicóptero, cuando el ayudante o el fiscal a cargo actúa como una especie de mariscal de campo? Claro, y viene en la cámara. Creo que en tu libro decía que había un helicóptero donde llevaba la cámara TN, o sea que había invitado a un periodista para que filme. Vieron que con la propiedad privada, supuestamente propiedad privada, porque era un terreno, no había nada allí, ¿no es cierto? Vos también decís algo muy cierto, no se están problematizando los problemas. Entonces lo que hay es un análisis superficial, banal, pasajero. Es muy complicado porque esas determinaciones existen en cada uno de nosotros y es muy difícil en estos momentos poder objetivar en el sentido más fuerte la realidad, porque también es cierto que como se ven que las pequeñas conquistas políticas están, para decirlo en términos coloquiales, atadas con alambre, la defensa irreflexiva de esos pequeños espacios políticos produce paradójicamente un mayor hundimiento de ellos, porque es un momento en que es imprescindible la deliberación. No se puede vivir sin deliberación en un partido de tradición popular. No se puede decir no se habla porque dijo el responsable que no se habla, cosa que está ocurriendo de una manera terrible en estos espacios. No se puede hacer eso porque eso ponen a esa fuerza en un tobogán de descenso irremediable, de decadencia terrible. Bueno, vos mirá cómo la palabra no sé si terminó, cómo terminó el radicalismo. Hoy, ¿qué es el radicalismo? Hoy no me queda claro, de verdad no me queda claro. Uno debería recordar el hecho extraordinario
del presidente Alfonsín, claro, cuando el presidente Alfonsín está en la Casa Blanca y Ronald Reagan habla de una posible invasión a Nicaragua, y Alfonsín, que tenía un papel escrito, se arruga el papel, lo mete en el bolsillo y habla de la soberanía de los pueblos. Era amado por el pueblo nicaragüense, Alfonsín. Claro, claro. Entonces uno dice, esa experiencia vitalizadora de los principios de la democracia, del radicalismo, uno diría, después de Menem y después de la Rúa, se necesitan varias grúas para levantar. Claro, bueno, ahí tenés un ejemplo muy potente. ¿Qué tiene que ver todo lo que hizo el primer peronismo? Digo, con todas las contradicciones que pueda tener. Sí. Nunca yo diría que el peronismo es de izquierda. El peronismo es el peronismo, no es de un grupo de izquierda, ¿no es cierto? Pero nadie hizo más por los trabajadores que en ese primer peronismo en cuanto a progresos verdaderos, concretos y palpables. Bueno, después Menem, o sea, claro, exactamente lo contrario. Entonces vos te preguntás y para la cultura argentina es terrible que el partido que había habilitado de manera más amplia los derechos a los trabajadores, que había posibilitado la casa propia, que había posibilitado la jubilación, claro, que había posibilitado el voto femenino. Y el casamiento, el divorcio, sí, que después lo sacaron en el año 40, la Constitución del 49. Bueno, todo eso, que ese partido sea el adalid de las reformas neoliberales de la década del 90. De las privatizaciones. De las privatizaciones, es una catástrofe en términos culturales. Eso es una catástrofe. Porque cuesta mucho salir de allí. Mira, fui a hacer no importa, la BTV, ¿sabes lo que es la BTV? Sí, con el auto. Ayer fui a Barracas, Sí. La cantidad de cosas que eran fábricas cerradas, vacías, paralizadas. Te digo, fui porque tenía que hacer la BTV, no es que voy a Barracas, porque no vivo en Barracas, ¿no es cierto? Pero ver eso es muy duro, porque eso fue la cuna del peronismo, esos lugares. Ese proceso empieza a 1975, empieza un proceso de desindustrialización, claro, que es desproletarización terrible, que tiene su cosa más intensa en la década del 90. Entonces uno se queda con esos cementerios de fábricas. Cementerios, esa es la palabra, cementerios, porque ni siquiera han sido derrumbadas. Están ahí, la ves con pena. Claro. La ves con pena. Nosotros estuvimos la otra vez en Villa Lynch, partido de San Martín, por un amigo artista que se llama Diego Melero, que hace performance, hizo una performance sobre la desindustrialización, y caminábamos por esos cementerios, claro, que eran grandes galpones, en los que los vecinos viejos nos decían, muchachos, en los años 50, en los años 60, esto a las 4 de la mañana era un mundo de gente. Y claro que sí, claro que sí. Excelente, contra el Homo Resignatus, no sé si lo muestro, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve? Lo estás viendo, ahí me dice el maestro que lo estamos viendo. Excelente el libro, ¿cuál es el próximo ahora? Estamos pensando ahora con los compañeros del siglo XXI, es una idea que tiene que ver con el deterioro de esa fuerza que tuvo el peronismo, y cómo terminó no significando nada. Ciertos emblemas que fueron fortísimos, que fueron parte conformadora de la sensibilidad popular argentina, claro, y de qué manera se deterioraron. Primero viendo la fuerza y después el deterioro. Bueno, espero el libro. Sí, cómo no. Lucas Rubinich, un placer encontrarte acá. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar contigo. Un gusto. Esto es El Refugio, ya volvemos, 22:46. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Viernes 14 de noviembre a las 18 expone Víctor Pintos. Modera Susana Martins en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Me quedé pensando. Se hizo una obra que vino acá, el actor, maravillosa. La verdad que sí, que maravilloso. Es un teatro difícil, ¿no es cierto? Claro, es un teatro difícil, exactamente. Poético. Bueno, está hablando Julia Fornari. Ay, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy Funari, bien. Funari. También está la autora, que es Adriana Scheining, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Adriana Scheining. Y Virginia Sorzana, que te vi en el teatro, muy buena actriz. Gracias. Muy buena actriz, la verdad que muy potente. Hay muchos mensajes, no tengo tiempo de leerlos. Esto también es streaming, les digo, porque lo van a tomar. Osvaldo querido, gracias por el refugio, un aire fresco en este imperio de la violencia descarnada. Muchas gracias. Marce de Delta. Bueno, abrazo grande y soberano. Bueno, no puedo leerlos ahora porque justamente estamos en notas, pero prometo que me voy a ocupar
22:22, pero es lo de menos entre tanta belleza, claro, porque tenemos un reloj con un minuto de atraso. Entonces me dice 22:22, pero es lo de menos entre tanta belleza. Gracias, Osvaldo, por tanta cuitabelia. No sabes, intuyo que somos muchos. Dice, cómo agradezco cuando puedo sentarme como hoy a escuchar en vivo. Abrazo, Inairam desde El Pato. ¿Dónde queda El Pato? Desde El Pato. Bueno, contanos dónde queda El Pato, cuando puedas. Bueno, cambio, vamos al teatro. Ustedes saben el compromiso que he tenido toda la vida con el teatro, lo que para mí significa el teatro, ir al teatro, disfrutar del teatro y también ver distintas poéticas, ¿no? Porque yo siempre digo, no hay que entender, hay que estar ahí, hay que intensificar la presencia, ¿no? Estar allí, pensar en el ritmo, ¿no? Si yo pudiera explicar un poema, estaría muy mal, porque si uno explica un poema, para mí sería un mal poema. Es decir, el poema es ritmo, el poema es música, es otra cosa, es otro mundo. Y en sus sentidos más profundos, el arte siempre va por lo poético. En el caso de los actores y de la autoría y de la dirección, lo central en el teatro son los actores. O sea, lo que tiene que haber es actor y espectador. No lo dije yo, lo dijo Grotowski en el año 67 en el Teatro Pobre. Mira cuánto lo dijo. Pero digo, puedes hacer teatro sin texto, sí podés. Sin escenografía, sí podés. Sin iluminación, podés. Sin actores, no podés. Tiene que haber un actor y un espectador. Y ahí tenés teatro. Así que esto es lo que yo pienso. Y el espectáculo me trajo a Castelli de nuevo, ¿no? A Castelli me trajo de nuevo, me trajo el problema del verbo, el problema del lenguaje, qué decimos cuando hablamos, cómo hablamos, qué palabras son nuestras y cuáles no son nuestras, de dónde vienen las palabras están antes, están primero, uno llega y se incrusta en el lenguaje, choca con el lenguaje, el lenguaje ya estaba, te incrustás en el lenguaje. Basta, Quiroga, callate. ¿Por dónde vamos? Julia Funari. Sí. Háblame del abismo del verbo como directora. Después vamos a preguntar a la autora que está con nosotros, a la actriz. Que está Adriana. Háblame del abismo del verbo. Bueno, tomo parte de lo que vos decís, ¿no? El verbo, la palabra y cómo significar desde la palabra y nada más ni nada menos que puesto en una voz femenina también, ¿no? Porque el lenguaje estaba antes, pero también sin ponernos en esta cuestión feminista, pero bueno, yo me acuerdo que de muy chiquita cuando iba al colegio y hablaban el hombre como cosa genérica y como cosa universal y me hacía mucho ruido y yo decía, ¿y yo que soy mujer dónde estoy? Claro, bueno, como dice Diana Mafía, que es una feminista, filósofa y amiga, dice que cuando dicen los chicos, por un tema etario, los chicos salen al recreo, entonces ella se queda sentada, no dijo las chicas, ¿no? Para ella es un tema, en fin. Yo cuando voy al teatro, en lo oscuro, después no me entiendo nada de lo que escribí, me escribo cosas, ¿no? Por ejemplo, me escribí ¿Dónde está el hueso de la palabra? Que son textos que aparecen. Claro. Saludo a la actriz, muy buena actriz. ¿Cómo va? Gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Gracias por este espacio tan bello. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con el cuerpo y esta obra tan compleja también, ¿no? ¿Qué te ocurrió? De todo. Contame. De todo. Tan difícil poner en palabras, ¿no? Valga la redundancia. Al comienzo, cuando uno lee el texto, esta poesía que te resuena, esta música que te resuena, cuando lo querés llevar al cuerpo, estás hundido. Llegás y decís, no. No puedo, no se puede, no lo hago. Me voy a casa, me vuelvo a mi casa. Claro. Chicas, disculpen, Julia, Adri, me voy a casa. Claro. Muy difícil, verdaderamente un desafío. Hacía tiempo que en mi carrera actoral, que ya tiene como 12, 13 años, no me tocaba enfrentarme a un texto de estas cualidades, ¿no? De estas aristas. Y fue un cambio en todo sentido, porque... Vos estuviste en el Teatro del Pueblo también, creo, ¿no? No, en el Teatro del Pueblo no. Mis últimas apariciones fueron en el Ítaca y en el Teatro Gargantúa. ¿Y en el Ítaca qué fue? Ha llegado un inspector, hicimos. De Gogol, claro. Uh-huh. Sí. Lo que te puedo resumir, por decirlo de alguna forma, es que uno se desnuda. O sea, tuve que desnudarme y tuve que deconstruirme desde todo lo que uno había aprendido en teatro como actriz para poder llegar a lo que llegamos, ¿no? O sea, todo el camino recorrido y hecho, deshacerlo para poder agarrarlo desde otro lado y poder llegar
de verdad al hueso de la palabra, porque es eso, ¿no? La obra, ¿cómo llega? Llega a través, acá está la autora con nosotros, ya que te pido que nos cuentes un poquito cómo surge esta obra, cómo la pensaste. Cuando surge hace muchos años, surge con una necesidad de multiplicidad de voces, como la voz de una mujer y de un hombre, pero surge sobre todo por el impacto de la historia de Castelli, por el impacto que tuvo en mí la lectura de la novela maravillosa de Andrés Rivera, ¿no? Y a partir de esa mutilación de la lengua, que es una mutilación de la palabra en el cuerpo, sentí imágenes que eran muy corporales, muy para teatro, no solo para narrativa. Y bueno, y empecé a desarrollarlo, pero pasaron años, quedó, porque era difícil encontrar quien quisiera hacer un texto de esas características, con una mujer que se demultiplicaba, con un hombre que no podía hablar y que había sido un gran orador, con la travesía de la historia del hombre y la mujer en cruce con la historia argentina de larga data y con todo lo que me movía a mí por toda nuestra historia. Vos sabés que Rivera era un amigo, estuvo en este programa más viejo que Matusalén, ¿no? Sí, yo lo he escuchado. Estuvo en este programa varias veces en televisión, estuvo conmigo en El Refugio, en otra trama, en la televisión pública, estuvo en este programa mucho tiempo y era una persona que con el tiempo tenía una síntesis para escribir impresionante. Pasó con Castelli, pasó con el Manco Paz, ¿te acordás del Manco Paz? También otra novela. Con el Farmer. Exactamente, con el Farmer. Que la hizo Pompeyo, ¿no? Sí, un notable, claro, Pompeyo de Verle. Sí. Con De la Serna. Increíble. Sí. Bueno, Pompeyo es increíble. Sí. Pompeyo estuvo acá hace poco. Ellos dos la escribieron, Con Pompeyo De y De la Serna la adaptaron. Claro, sí, eran dos personajes. Bueno, yo me noté, ¿no? El orador de la nación no puede hablar. De la revolución. De la revolución no puede hablar. Ahora, vos te vinculás con él, vos sos la actriz, ¿no es cierto? Vos te vinculás con él. Hay un vínculo entre... ¿Cómo es ese vínculo desde adentro? ¿Desde adentro actor-actriz Claro. O desde adentro personaje? Bueno, actor-actriz, personaje, sí, son dos personajes. Él tiene ropa de Castelli, tiene una chaqueta de Castelli. La tiene. Claro. Es un vínculo difícil. Siento que es un vínculo de amor, pero que también es un vínculo represivo. Hay cariño y creo que ella no se imagina viviendo sin él y sin embargo no lo quiere escuchar más. O sea, la contradicción entre estas dos áreas hace el vínculo entre ellos, ¿no? Él estar un montón de tiempo supeditado a ella, pero también intentando que ella se calle o haciéndole burla. Es como todo el tiempo y el blanco y el negro. O sea, y ella quiere una palabra propia, ella quiere tener su propia palabra, claro, su propia voz. La realidad es que está intentando sacársela a él, ¿no? Está intentando que él deje de hablar para ella sentirse con el poder de hablar. Hay algo en este texto final que ella dice, no lo intentes que de tu boca ya no sale nada, porque el poder ahora está en mi lengua. Y es una recriminación, ¿no? A cuánto tiempo vos pudiste hablar, cuánto tiempo vos pudiste estar al frente, vos pudiste ser el orador, y llegó un punto que ya no lo pudiste más. Entonces ya está. O sea, momento de hacer silencio y momento de darme a mí el poder, momento de darme a mí la palabra, a mí como mujer, ¿no? Como mujer que quiere parir. Que quiere parir. Es así. Ella busca ser madre de esta palabra, ¿no? De este verbo que también lo busca en él, porque después, paradójicamente, le dice a él, vos tenés que ser mi verbo. Exactamente, tal cual. ¿Qué pensás como directora de todo esto? ¿Cómo construir esto en un espacio escénico? ¿Cómo ir por lo poético? ¿Cómo ir por la palabra? Por volver a la palabra en un sentido más profundo. Desde la actuación, como dirigiéndolos, justamente era un desafío para organizar lo poético, organizar en el sentido de organicidad en los cuerpos, ¿no? Y que, porque ya si vos te llevás por lo literal,
no aparece lo orgánico. Era leerlo, es decir, ¿por dónde lo agarro esto, no? ¿Cómo lo pongo? Y era trabajar con ellos, que son muy buenos actores, Virginia y Ignacio, además, que era una... o sea, ellos entendían inmediatamente la propuesta, pero llevarlos al orgánico, porque si no me quedaba en el plano de la poesía, ¿no? De lo poético. Y desde ahí se encontró también el humor a la puesta, a ese vínculo que están hablando, lo dramático, el humor, el juego, tomar distintos significantes como universales, ¿no? Del lugar también como distintos vectores, ¿no? El lugar de la mujer por tradición, la princesita o la mujer que atiende al hombre. Claro. En esos lugares encontramos cierto humor, la fragilidad también de la mujer. El ¿no? libro, el texto de Beckett, que no me acordaba el nombre, es Rumbo a Peor, que es un poema, y claro. lo hizo un actor que vino acá hasta el programa. Sí. Rumbo a Peor. Bien. No, digo porque siempre pasa con el teatro que siempre hay alguien que dice, no entendí. Sí. Sí se entiende, pero desde otro lugar. El arte no se entiende porque me cuentes la historieta. No, sobre todo porque tenga principio, desarrollo y final. Claro, no se trata no, de no eso. es un texto aristotélico para analizarlo se trata de desde otra cosa. Exactamente. Se trata de otra cosa, de ir por otro camino. Por eso mencionabas hoy a Por Beckett. eso mencioné Beckett, porque hicieron Rumbo a Peor, que es un texto maravilloso. Y la verdad que es difícil, ¿no? Entonces el público dice, bueno, pero yo no entendí. Bueno, no hace falta entender. Por eso todo. no hay, no se toma desde un personaje realista, ¿no? La composición del trabajo, exactamente. Porque en realidad el cuerpo de él está mucho más atado que el tuyo, desde como espectador, te digo. Sí. El cuerpo de él es un cuerpo mucho más tenso. A propósito, es un muy buen actor. Tu cuerpo es un cuerpo que vuela con más facilidad. Bueno, me parece como que sos la protagonista, me parece que es la protagonista. Sí, claro. Yo la vi una sola vez, ¿no? Sí. Pero y no leí la obra, pero creo que es la protagonista. Sí, es ella. Sí. ¿Qué le pasó a la autora escuchando la obra? Supongo que escuchás mucho la obra. Contame tu experiencia con esta puesta en escena. Es maravillosa porque me parece realmente de mucho talento lo que hicieron Julia y estos jóvenes actores. Por otro lado, yo me seguí desbordando, porque primero la versión era corta, pero después, veamos un poco más lo de Castelli. Me dice Julia que se reía mucho con algunas partes de la obra, con las partes más... Entonces profundicé, pero ¿para qué me habrá dicho? Empecé a extender y llegó un momento que, claro, en la puesta... ella tuvo un poder de condensación, de elección de las partes textuales que podían hacer un texto vivo en escena de menos de una hora, que me parece que es más potente así. Una cosa es la escritura, que puede tener más imágenes poéticas y donde me deliro más con un pensamiento imaginativo reflexivo, pero otra cosa es ponerlo. Y verdaderamente para mí la organicidad es muy importante. Yo hice taller con Ricardo Monti, trabajé con él. Ricardo Monti, qué maravilla. Esa maravilla de hacer carne la palabra, que trabajaron tanto él como Cartum, que no pasa necesariamente por el realismo, sino por que la palabra... Pensá en Baco Polaco, pensá en el niño argentino, totalmente, en la vis cómica. Totalmente. Sí, ellos qué espectáculos, ¿no? Me enseñaron la carne de la palabra, la sustancia de la palabra. Bueno, Ricardo, ¿te acordás de Visita? ¿Te acordás de Visita? ¿Cómo no recordarlo? Qué impresionante. ¿Y te acordás de hay un espectáculo menos conocido de él, Historia tendenciosa de la clase media argentina, que la hizo en el Teatro Pairó? La dirigía Kogan. La dirigía Jaime Kogan. Siempre.
que fue, bueno, juntos, ¿no? Trabajaron juntos hasta que se peleaban porque Jaime era difícil y Ricardo también, ¿no? Se pelearon en Una Pasión Sudamericana. En Una Pasión Sudamericana. La pusieron y la dirigió Ricardo. No, pero Ricardo no tenía que haberla dirigido. No, yo estoy de acuerdo. La dirigió a San Martín y la dirigió mal, yo lo quería. Sí. Yo estudié con Jaime Cogan 5 años, sé que lo conozco de toda la vida. Sí. Y bueno, no tenía que dirigirla a Ricardo. Pero bueno, ese teatro, ¿no? Esa cosa. ¿Y cómo es tu vida teatral? ¿Mi vida teatral? Sí, ¿cómo es? Bueno, activa y hermosa. Pero contame, ¿ha llegado un inspector? Mira, yo soy de Neuquén Capital. Así que es todo un logro para mi persona haberme venido a vivir solita a Buenos Aires. Conozco bastante Neuquén, bastante. Muy, muy lindo lugar, pero bueno, con poca apertura hacia el teatro. Ahora está bastante más desarrollado, pero bueno, en su momento, hace 14 años, cuando yo me vine a vivir acá para estudiar teatro, no había mucho. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Actúo desde que llegué. Siempre tuve oportunidades de hacer, desde un infantil chiquitito en el Teatro Fray Mocho, que ya no existe más. No existe más. Hace 14 años, y bueno, ahí se empezó a desarrollar, pasando por el multiescena, por el Gargantúa, por el Ítaca, por el Muy Teatro, por el Camarín, por el Tinglado. Camarín de las Musas, Tinglado. Y seguís, ya está. Y sigo. Ya está. Muy bien, perfecto. ¿Tenés otro espectáculo en cartel? No. 3 más, no como directora, como actriz. Estoy haciendo un unipersonal en Ítaca, Pastillas de Limón de Cristina Merelli, los viernes con Brotherhood, que hace 8ª temporada. Y ¿8ª temporada? 8ª temporada, sí. Pasamos por todos los teatros, hasta el Metropolitano. Qué impresionante. Sí, la verdad que sí, Anaí Ribeiro. Estamos en el Método Kairos, los viernes 23 horas, y estamos los sábados con una obra en Querida Elena de Jimena... no me sale el apellido. Un día te viene el Método Kairos. La obra de Querida Elena es de mi amiga Claudia. La obra no, es el teatro Querida Elena. Estamos con Aúlla, Ladra, que la dirige Ignacio Torres, que es una obra que viajamos a Bogotá en diciembre. ¿Al Festival de Teatro? No, festival no, es un teatro oficial que vamos. Sí, que no me acuerdo. Porque había un festival maravilloso, fui muchos años. Claro, ahora Fanny Miquelo. Vamos a un teatro oficial, sí, allá en Bogotá. Muy bien. Sí. Bueno, momento del chivo, pasen el chivo bien. Ítaca, ¿cuándo hay función? Estamos los domingos 20-30, quedan 2 funciones. 2 funciones. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Por este año. Y por este año. Porque, sí, y 20-30 horas los domingos en Ítaca. Además actúa Ignacio de Olivo, la obra de Adriana Jaini, que además de poeta, dramaturga, viene del mundo de la filosofía, Adri. Obvio. Claro que sí. Quería nombrar también a Omar Sorzana en la asistencia de dirección, a Gabriel Cabrera en producción. Qué lindo que salen ahí, ¿ves? Ahí está, hermoso. La iluminación de Diego Becker, que es maravilloso lo que hizo Dieguito. Después las chicas en vestuario, Camila, Cecilia Carbó y Camila Garín, en diseño sonoro Federico Larroca, en redes Agustín Corsi, fotografía Jorge Ceballos, diseño gráfico Ariel Pichianali. Ya está. Y ya está, nombro a todos para que no se me enojen. Bien, bien. Domingos 20-30 en Ítaca, que queda en Humahuaca 4027. A 20 metros de Medrano, o sea, 20 en estos un lugar hermoso. Puedes ir en subte. Sí, te dejas a una cuadra. A una cuadra, exactamente. Bueno, muchas gracias a las 3. Una cosita, pedir que vengan los espectadores, porque vos bien sabés, Osvaldo, y sabemos que el teatro sin espectadores, sin testigos, no puede ser teatro. Bueno, es difícil, hay que seguir remando. Hay que remar para que vengan y volver a construir el círculo mágico que nos devuelva a una comunidad pequeña pero organizada. Muy bien. Un granito de arena. Gracias, Osvaldo. No, gracias muchas a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Esto es El Refugio. Hay mucho más. Todavía tenemos un montón de tiempo hasta las 12 de la noche. Aquí en la radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Aquí La Ferni, música, cantora, activista, docente trans no binaria. Me estaré presentando en el Perón de Lanús con mi guitarra, compartiendo esta propuesta de un folclore contemporáneo y disidente. Este viernes 14 a las 21 en Perón, Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Eventbrite y al Instagram Perón Lanús. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La mitad de los pibes y pibas en este país son pobres. ¿Nos vamos a acostumbrar? Este sábado, 15 de noviembre, de 10 a 16 horas, República de los Niños. Porque Marcha Nacional de Chicos, Chicas, Chiques, del pueblo. De 10 a 16 horas, República de los Niños. Juegos, encuentros, talleres, actividades recreativas. Te esperamos. Organizaciones de chicos y chicas del pueblo. Te esperamos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Bueno, el pato queda en Berazategui, nos cuenta Inairam. Perdón por mi ignorancia, te pido disculpas, no sabía dónde quedaba por eso. Es la zona outsider, dice, divertida, ruta 2 hacia la costa, 40 kilómetros en este caso. Muchas gracias por desasnarme, muchas gracias. María Teresa de Belgrano, esperando los jueves para escucharte. Muchas gracias, Osvaldo, dice María Teresa. Gracias a vos, María Teresa, un abrazo. Osvaldo, ¿me podrías recordar el nombre del libro sobre el peronismo? Gracias. No es sobre el peronismo, no es sobre el peronismo, es un libro sobre la coyuntura también, un libro muy profundo contra el Homo Resignatus. Lucas Rubinich, siglo XXI Editores, que está editando libros, la verdad que muy interesantes, francamente muy interesantes. Horacio, por favor, repetí el nombre y título de tu entrevistado reciente. Soy Rodolfo, gracias. Por el horario se refiere a Lucas Rubinich, sin ninguna duda. Bueno, tengo, no sé si tenés la cortina con las ovejitas, con los chivitos, a ver, voy a poner esto. Ahí está, muy bien. Contentas las ovejitas. Ciclo Popurrí para volver a amarnos. Ah, bueno.
volver a amarnos. 4 obras cortas que transitan amores diferentes. 3 jueves de noviembre, 13, 20 y 27 a las 20:30. Queda el 20 y el 27 a las 20:30. Teatro El Popular, Chile 2080 Valvanera. Chile 2080 Valvanera. Entradas por Alternativa Teatral. Estos son los chivos que me gustan, porque son chivos que llevan gente al teatro. Muy bien, muy bien. Otra, jornada de archivos abiertos. Descubre los tesoros de nuestro patrimonio documental. 4 instituciones abren sus puertas al público. Institución, día y hora temática. Fundación IDA, jueves 13 ya pasó. Nos queda etnomusicología. Jueves 13, 11 y 13. Música de todas épocas y géneros. Pasó. Estudios de teatro, literatura dramática y arte escénico, fondos Zimmerman. Bien. Y musicología, archivo musical, músicas, tradición escrita y oral. Me río porque es un chivo que hay que disfrazarlo, muchachos, hay que disfrazarlo porque ya pasó. Decir que queda igual la idea de todo lo que se hace en los tesoros de nuestro patrimonio documental. 4 instrucciones abren sus puertas al público, nos queda eso. Pero estos chivos conviene disfrazarlos, si no es un problema que tenemos. La Chicana, eso sí, estuvieron acá la Chicana, aguante la Chicana, muy bien. En el Tazo, viernes 28 de noviembre, la Chicana presenta nuevo disco en vivo, Puro Tango. Muy bien la Chicana, muy bien. Vamos a ir, con Dani Franco vamos a ir a ver la Chicana. Con una patota vamos a ir a ver la Chicana. Y Festival de Les Chiques, María Elena Walsh. Qué bueno esto sí que es muy bueno, sábado 15 de noviembre, 3 de la tarde. En el escenario, Vuelta Canela, Coufequín, Los Rockcan, Tangurí, La Ferreira y Los Cazurros. Qué bien, esto es este sábado, a las 3 de la tarde. Después tenemos Tamborcitos de Gulubú, nuestro homenaje a María Elena con los tamborcitos de Lecuni y Lula Parodi. Bien, Lula Parodi es algo de Teresa, debe ser sobrina nieta. Mira, Lula Parodi. Conducen Los Cazurros, correcto. Talleres, espacios didácticos, lúdicos didácticos, juegos, feria. Todo esto lo conduce nuestra Vicky Nardone. Los Cazurros y Vicky Nardone son los conductores. Vicky Nardone primero, Los Cazurros después. Los Cazurros son un papelito, nada más. Es Vicky Nardone la que está allí, me hace señas de que no, de que de ninguna manera no. Los Cazurros y Vicky Nardone. Bueno, entrada libre. Esto es importante. Hay una contribución sugerida que son 8.000 pesos, pero no es excluyente. O sea, si podés poner 8 lucas, estás ayudando a Lecuni, nada menos. No se suspende por lluvia. Espacio Cultural Nuestros Hijos, que queda en la Avenida Libertador 8151, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos. Ex-EXMA, esa cosa espantosa que es decir EXMA. Es EXMA, pero ahora es un lugar de vida, ¿no es cierto? Bueno, hoy abrí el programa y nombré un libro que me interesó muchísimo, la verdad que lo vengo leyendo hace tiempo, a Maximiliano Crespi, porque Maximiliano Crespi irrumpe con otra forma de hacer crítica, revalorizando, por ejemplo, a David Viñas, ¿no? Es decir, buscando una época, la época de la revista Contorno, los años 50, 60, todo lo que ocurre en ese momento culturalmente y toda la actualidad que tiene todo esto. Y hoy hablé de Mazzotta, los ensayos del joven Mazzotta. Pero bueno, ¿quién mejor que Maximiliano Crespi, no? ¿Cómo estás, Maximiliano? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia del Refugio. ¿Cuántos libros leí ya tuyos? Y no sé, son bastantes. Ahora que lo señalás, es cierto que muchas de mis investigaciones están concentradas en la época contornista, ¿no? Un libro sobre Rosichner, un libro sobre Viñas, claro, sobre León un Rosichner. Libro sobre Mazzotta, claro. Sobre León Rosichner, que La Revuelta del Sentido se llama ese claro, libro. que lo publicó la Biblioteca Nacional, creo, ¿no? Sí. Que está publicando además la obra, bueno, publicó por lo menos 2 tomos de la obra de Rosichner, ya los publicó, creo que son 2 los que publicó. Contanos de Mazzotta. Yo hoy decía, Mazzotta, yo tengo los escritos de él de arte, empezó
escribiendo sobre arte y de pronto descubre a Lacan, ¿no? Y Lacan deja una impronta tan fundamental para estudiar hoy y pensar no solo el psicoanálisis. Contanos sobre este libro que yo leí, también te voy a hacer preguntas muy concretas, pero empezamos, por supuesto. Bueno, en principio la figura de Mazzotta es muy atractiva justamente por eso, porque es un personaje histórico anclado en su presente, que es permeable a los nuevos caminos del pensamiento. Y así como decís vos que en efecto el impacto de Lacan en la obra de Mazzotta es determinante, también lo es el de Sartre al comienzo, ¿no? Bueno, con el libro Sexo y Traición en Roberto Ar. Claro, el Saint-Genest de Sartre ocupa un lugar central para él. Pero en principio lo que uno puede decir de ese personaje llamado Mazzotta es que él no escribió ningún libro, digamos. Todos sus libros son compilaciones de artículos publicados en periódicos de la época. Es decir, hay un personaje muy preocupado por la intervención pública. Ya desde los comienzos, a comienzos de la década del 50, con sus lecturas de cine en el diario de Puiggrós, cuando el peronismo todavía era una cuestión conflictiva para la clase media. Y al final de su vida, con las investigaciones sobre el arte pop o sobre el último Lacan. Realmente me parecía que ese personaje, que por lacanianos es despreciado en su figura de juventud, y por ejemplo, la generación de contorno, León Rosicchner, el propio Viñas, el propio Correas, es considerado un traidor por pasarse al psicoanálisis, digamos. Me parecía que se podía leer una continuidad en esos dos proyectos y por eso existe este libro. ¿Por qué consideré un traidor? No entiendo eso. ¿Por qué no? Porque decían que al pasarse al estructuralismo lacaniano, dejaba de ser el marxista que había sido al comienzo. Eso lo dice tanto León Rosicchner, lamentablemente, ¿no? En un artículo póstumo publicado por la Biblioteca Nacional. Eso está en tu libro, yo lo leí en tu libro. Sí, y el libro de Correas, ¿no? Que Correas considera que abandonó las banderas originarias del existencialismo de izquierda. Bueno, también ahí, incluso esto aparece en tu libro, también hay quizás no estás de acuerdo conmigo, es muy probable que no estés de acuerdo, pero aparece como una crítica un poco encarnizada a la revista Sur. La revista Sur tiene valores muy importantes, es como Jorge Luis Borges, ¿no? Digo, es como atacar a Jorge Luis Borges por el lado del gorilismo o por el lado de la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, lo que pasa es que ahí había un problema central para la época, que era el peronismo, que eran las clases populares, que era la transformación de la lengua, a lo cual, digámoslo así, Sur no era muy permeable, que digamos. No, eran gorilas de la primera hora. Claro, tenía una idea de arte elitizado, bueno, lo que ocurrió con Art, ¿no? Varios de la gente de La Nación decía cómo le dedican un libro o cómo le dedican una revista, cuando Contorno dedicó un número a Art, a ese escritor de kioscos. Bueno, ¿no? vos fíjate que el ídolo que tenía la Nación, pero digo, ese grupo era Mallea. Hoy quien lea Mallea y mira dónde está Roberto Ar, digo. Claro. Hoy Roberto Ar está más presente que nunca, casi, más presente que cuando estaba vivo. Sí, totalmente. Y Mallea, la verdad, había unos chistes de Borges buenísimos sobre los títulos que no me acuerdo cómo eran, ¿no? Pero todo verdor perecerá, bueno, ¿viste? Tenía la desgracia de acompañarlos con libros, decía Borges. Claro, eso es muy divertido eso, ¿no? Ahora, cuando Mallea escribe, es muy sartreano, sobre todo en el libro de Roberto Ar, ¿no? Es como encontrarte, como dijiste muy bien, Jean Genet, comediante y mártir, ¿no? Ahora, su descubrimiento de Lacan y el impulso que le da fundando la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿no? Este impulso, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo ocurre eso? Bien, el libro, digamos que termina a las puertas de ese segundo tomo, que sería el tomo de los 65-70, digamos. Uh-huh. Pero esa apertura llega primero por un descubrimiento de Freud y por cierto existencialismo freudiano que había leído él en la época. El descubrimiento de Jean Ball, sobre todo, claro. Y lo que yo encontré, digamos, que fue muy interesante para hallarlo, digamos, haberlo hallado, digamos, que son el poemario de Mazzotta. Ese poemario que no existía, que nadie tiene en cuenta y en el cual él está dando cuenta de su transformación. Una suerte de paso
o de oscilación entre conciencia y estructura, que es el gran paso mazotiano, que incluso dejó una de sus compilaciones con ese título, ¿no? Conciencia y estructura, claro. No conciencia o estructura. Hay en tu libro, página 38, decís: Mazzotta ha comprendido que la ideología se activa en el seno de las relaciones sociales y bajo el celo de lo cotidiano. Es muy fuerte esa idea de Mazzotta, ¿no? Sí, totalmente. Él es un pensador burgués reflexionando sobre su propia condición burguesa frente a la irrupción de las clases populares que configuran el peronismo. Y todo su trabajo siempre después va a ser una reflexión sobre la constitución del sujeto en Lacan. En realidad la gran pregunta lacaniana es siempre esa: el sujeto y el mundo. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de determinación puede llevarse adelante o qué tipo de libertad puede construirse? Vos decís en el libro que para Mazzotta la crítica es explicación y que la explicación es política y que la política es la dimensión material de los discursos en lucha. Para Mazzotta la crítica es explicación política, es lo que vos pensás. Estrictamente. Para Mazzotta incluso hasta el arte pop entraría dentro de ese lugar. En el sentido en que pronunciarse a propósito de los contenidos de las obras artísticas implica poner en operación un conjunto de discursos que se relacionan con los discursos políticos. Claro. Una forma de inscripciones de lo político en la lengua. Y por eso es muy, muy interesante también lo que hace uno de los grandes debates que lleva adelante en la revista Contorno, que es la defensa del voceo que hace, digamos. Entonces, claramente, defendiendo el voceo, está defendiendo a las clases populares que en ese momento están catalizadas por el peronismo. Claro, bueno, en tu libro me enteré que en Córdoba se hablaba de tú, ¿no? Como el voceo era algo rioplatense, básicamente rioplatense, ¿no? Sí. Él quiso ser escritor, vos lo contás, escribió o intentó escribir, ¿no es cierto? Está en el capítulo de los muertos, ¿no? Claro, escribió un capítulo de novela, publicado en la revista Centro. Y ahí no pudo con eso, o no quiso. Yo creo que se dio cuenta que estaba escribiendo el mismo libro que había escrito David Viñas, y eso un poco lo sugiero en el libro, digamos, que es un Dios cotidiano. Un Dios cotidiano. Y que él era más útil escribiendo crítica y corrigiendo a Viñas, digámoslo así, o ayudando a que Viñas encamine su literatura, que produciendo una obra muy similar a esa, digamos. Estaban dentro de lo que se llama el arco del realismo crítico. Últimamente estoy pensando en escribir un libro sobre un autor carísimo a Contorno que finalmente desapareció, que se llama Valentín Fernando. Uh-huh. Es un escritor solamente novelista, escribió 5 novelas de lo que era el realismo propuesto por Contorno. Y me parece que eso es lo que está en las primeras obras de Viñas, y que yo creo que ahí hay un momento clave, que es cuando sale Los dueños de la tierra. Mazzotta dice: este señor encontró la clave para escribir esto, yo ya no puedo ir por ahí, voy a ir por el lado de la crítica. ¿Por qué te interesa tanto este periodo histórico? ¿Por qué lo volvés a poner en la primera fila del campo cultural, ¿no es cierto? ¿Por qué? Quiero saber por qué. Porque me parece, incluso todos, hasta los que no me gustan tanto, como un Sebrelli o como un Correas, digamos, me parece que tienen un grado de compromiso, ya sea para inscribir su propio discurso o para construir objetos de lectura con relación a la tradición, en una época en que la tradición se está perdiendo por completo, que es una forma del fin de la historia, una forma del fin del lugar en el mundo, en la historia que ocupan los discursos. Me parece que volcarme hacia ese momento, que es el momento de modernización de la crítica, es el momento donde se construyó un modelo de trabajo, que es mi modelo de trabajo, que es la historia intelectual. Porque, digamos, para mí David Viñas lo que hace en literatura argentina y realidad política es historia intelectual y no crítica literaria tal como es entendida hoy. No, el libro es notable, pero después vino todo el estructuralismo y no hablan bien de ese libro, ¿no es cierto? Me parece. Y claramente hay cierta corriente textualista, no es con la cual mejor me llevo, digamos, pero sí que en el fondo yo creo que es correcta la apreciación que hace esa crítica. Lo que pasa es que considera excluyentes los dos tipos de discursos. En cambio, Viñas decía: no, está bien que exista el textualismo, porque contribuye a hacer una lectura totalizadora de la literatura. Pero en realidad, digamos, la otra posición produce una suerte de ninguneo, que está basada en el prejuicio de que consideran que autores como Viñas o como este joven Mazzotta identifican los objetos del arte como si fueran objetos de la cultura.
Entonces, lo que se produjo después de eso, considerar el objeto artístico como negatividad de los discursos de la cultura, es realmente una apuesta interesante, digamos, para seguir pensando. Por esa razón, yo nunca escribo estrictamente sobre escritores, sino sobre discursos que tienen a la literatura como referente, pero que no son literatura estrictamente. Bueno, pero yo creo que mucha gente está leyendo a Viñas de nuevo por vos, francamente. Bueno, yo creo que sí. Bueno, ojalá haya más gente que lea Viñas. Porque, digamos, la escuela francesa me parece que arrasó con todo. Esta es la sensación que tengo, digo, desde Roland Barthes, incluso actualmente Rancière, digo, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves Sí, vos? pero también tienden a ser discursos que terminan licuados y sin enunciados, sobre todo para épocas dramáticas donde los espacios de intervención de la crítica realmente están siendo masacrados. Claro, ¿no? casi no existen. Y no pueden construir un discurso de enfrentamiento. En cambio, desde la posición Viñas, vamos a decirlo así, es fácil encontrar elementos para construir una demanda, ¿no? ¿Por qué somos molestos? ¿Por qué conviene que no existamos los críticos literarios? Hay una enorme diferencia en cómo se estudia la crítica ahora a la época de David. David yo lo conocí, estuvo en mi programa varias veces, se peleó conmigo. No se peleó, ¿no? Simplemente era el carácter de él, ¿no? Era muy difícil a veces hablar con él porque era muy cabrón, David, ¿no? Yo es una generación. Andrés Rivera era igual, yo que los conviví con los dos también, claro. Eran difíciles, eran personas difíciles, siempre a la defensiva, ¿no? Siempre... Pero bueno, acostumbrados a desarrollarse dentro de una cultura pensada como campo de batalla. Bueno, por otro lado iba Nicolás de Rosa, ¿no es? Sí, Nicolás Rosa. Pero ya un investigador ya más tendiente hacia ese textualismo que no tenía tanto grado de intervención pública. Igual yo suelo discutir mucho la idea de la desaparición de los intelectuales y todo eso. ¿Qué sé yo? Si yo sigo tu programa toda la semana, digamos. ¿En serio? Yo evalúo, no sé, Jorge Aleman, Eduardo Gruner, Rubinich. No te puedo sigo creer. Hablando, digo, los intelectuales existen y están acá y los vemos en cualquier rubro. No te puedo creer que sigas el programa. Muy bien, eso me alegra. Tendría que haber venido acá, directamente acá, al piso. No, pero sobre todo porque suele decirse que la figura intelectual ha desaparecido, digamos. Y es algo que de tanto repetirlo nos empezamos a creer. Y no es cierto. Quiero decir, vos nombraste la revista Diatribas, tiene un montón de autores. Jorge Hingis es un intelectual de es fantástico, a mí me gustan mucho, bueno, todo conjetural, ¿no? Ahora, también es cierto que con gobiernos de ultraderecha es difícil, ¿no? La actividad intelectual. Es difícil, sí, no hay tantas voces, pero digamos, hace 20 años que no había tantas voces. Después de Sarlo, ahora se empezó a construir la figura de, no sé, un Martín Cohen, empiezan a aparecer voces que toman ese lugar. Escúchame, quiero que vengas acá al programa. Esto es prometido. Por favor, esto es un libro, uno de los de Maximiliano Crespi. Nómbrame cuáles están hoy en librerías, ¿no? Acá tenemos Con la Verdad. Con la Verdad está Pasiones Terrenas, que es el libro que tanto te gustó sobre los marxistas. Fascinante. Está La Revuelta del Sentido, que es sobre León Rosichner, y seguramente está el Viñas. Ahora Pasiones Terrenas va a salir por Acal, así que... ¿va a salir por Acal? Muy bien. Va a salir en España. Bueno, entonces, por ahora recomendamos todos ellos, más que lo muestro en cámara. No, está en cámara, puestos streaming, está en cámara. Que es Con la Verdad, Maximiliano Crespi, colección Mundus, los ensayos del joven Mazzotta, estupendo, un libro... Te digo, no dejes de leerlo, haceme caso, por favor, haceme caso. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Maximiliano. Un fuerte abrazo, Waldo. Abrazo a todos. Esto es El Refugio y hay mucho material. Laura de Munro, me escribe Laura de Munro. Bueno, qué bueno escucharte de nuevo. Yo te seguí en El Refugio de la Cultura, muy interesante los temas tratados por los entrevistados. Bueno, yo sin ser muy versada en el tema, siempre pensé que la gente derecha gana porque logra convencer a través del discurso, vende cualquier porquería como candidato, con perdón, haciendo campaña por WhatsApp. Han logrado pervertir los discursos de tal forma que todo perdió valor y es confuso, tipo Cambalache. Antes pensaba que los escritores como Orwell o Howlett escribían solo ficción. Después comprobé que se convertían en realidad. 1984, Un mundo feliz. Ahí comprendí que había servido como marco teórico a la derecha dominante. Un abrazo. Muchas gracias, Laura de Munro. Vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo. Habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien, bien, bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. ¿Quién lo haría mejor? ¿Quién lo haría mejor que Larisa Rivarola? Por favor, ¿cómo estás, Larisa? ¿Cómo estás? Un poco difónica, pero ahí andamos. Ya sé, bueno, si querés te ayudo. Bueno, yo no vi la obra que vos viste, sé que no te puedo ayudar mucho, pero si querés hablar tranquilita, despacito. ¿Tenés un tecito? Tengo, sí, al lado mío. La sabiduría popular dice que jengibre. Jengibre en el sí, té, mucho. En el té, jengibre. En el té, totalmente. Vos te escucho, así habla estamos. poquito. Tenés que descansar la voz, o sea, habla ahora y después ya no hables más. Después me llamo silencio. Claro, por Mira, ejemplo... si lo preparábamos no salía tan bien, pero No. quiero decir que esto no está preparado, Sí. porque fui a ver una obra llamada Castelli el Rayo. No se puede creer. Esto habla de la buena sintonía que tiene este equipo de trabajo. Además hoy hablamos No, de Castelli. Además, por eso, hoy no hace falta conversar, así que hay casi hecha una introducción. Es un espectáculo que estrenó esta semana en Hasta Trilce, ahí en la calle Maza, en Almagro. Va los lunes a las 21 horas. Es un texto de Lía Salas, que adaptó en realidad su propia obra. Ella escribió un libro, o sea, su obra es Castelli, mirá qué loco el título, El verbo que ilumina y el rayo que mata. O sea, volvemos al verbo. Y la adaptación es Castelli el Rayo. El elenco, que está encabezado por Juan Manuel Correa, que además hace de Castelli y dirige el espectáculo, la verdad que además tiene una interpretación de Castelli muy interesante, Juan Manuel Correa. Creo que ya un poco en la introducción y en la nota anterior, hablaron un poco de, me parece, qué es lo que se suele trabajar de Castelli, que tiene que ver con, su enfermedad, la amputación de la lengua,
su rol como orador de la Revolución de Mayo. A mí lo que me interesa de Castelli del Rayo es que la centralidad del patriota acá está destacada por su vínculo con 3 mujeres. Eso es lo que me pareció como más interesante y más novedoso. Y estas 3 mujeres van a ser, en principio, su mujer, María Rosa Lynch, que en la piel, además de Julieta Carpentieri, que también tiene un trabajo también con mucha precisión, a diferencia de otras cosas que yo he visto, no sé, hay una película sobre Castelli donde aparece mucho su mujer. Esta María Rosa Lynch no es una compañera comprensiva, no es sumisa, no es silenciosa, es todo lo contrario lo que aparece, es reclamarle la ausencia cotidiana en la casa, reclamar la relación con los hijos, o sea, hay me parece que toda una como adaptación también, de alguna manera, a algo un poco más contemporáneo en relación al vínculo con la mujer y el rol de la mujer también en esos días revolucionarios. Y las otras 2 mujeres que aparecen, que también me parece como las potencias de la obra, diría yo, es en principio una mujer afroamericana esclavizada, que la llaman Belén, que de alguna manera simboliza o expone la relación de Castelli con todos los afrodescendientes, toda la comunidad indígena, o sea, qué vínculo él tenía, muy humano, de muchísima además paridad, en el sentido de que él tenía una mirada muy diferente sobre los compatriotas. Ella está interpretada, esta mujer, por Camila Trujol, que construye el personaje, o sea, le da cuerpo de alguna manera a través de la danza y con un acento en la oralidad muy bien trabajado, o sea, entre esa coreografía que ella logra, construye, me parece, algo que al mismo tiempo es bello, pero no deja de ser doloroso en todo lo que reclama en relación con el trato hacia los afrodescendientes. Ahora, qué ganas de verla que me da, Dios. No, tiene una potencia. ¿En qué teatro está? Está en Hasta Trilce. Y para cerrar, 2 cuestiones más. Una, por supuesto, no podía no estar Juana Zurduy como tercera mujer. La interpreta Gabriela Pastor. Yo la he visto a ella en Perla Guaraní, no sé si vos viste esa obra, que era brillante. No me acuerdo. Gabriela Pastor tiene una potencia en escena que además se complementa con la misma puesta, porque se trabaja su emergencia desde el fondo del escenario con un contraluz a través del cual ella avanza, que la verdad es que parecería que se llevara todo por delante. Uno imagina a esa Juana Zurduy, de alguna manera. Te dan ganas de levantarte, la verdad, y seguirla, de algún modo. Y para terminar, otra cosa también me parece interesante de la obra que quisiera destacar, es que aparece o se recupera el discurso de Castelli frente a los pueblos originarios en la Puerta del Sol, en el sitio de Tiwanaku. Tiwanaku, que hoy es un sitio sagrado, es bellísimo además, queda en La Paz, en Bolivia, fue además la capital de uno de los estados indígenas de la América Andina más grandes. Ocupaba realmente un territorio muy vasto de Perú, Chile, Bolivia y una buena parte de nuestro noroeste, y traer esa territorialidad a la escena porteña y representado además con un diseño textil que son como diferentes planos de tela que junto con una luz proyectada de frente permite percibir esa Puerta del Sol de Tiwanaku, pero como muy sutil, casi sugerida. La verdad que emociona muchísimo. Así que quería recomendar, me parece como todos unos elementos que novedosos sobre una figura de Castelli, que la conocemos, pero me parece que es como reconocerlo desde otro lugar. ¿Te acordás qué día está? Lunes a las 21. Che, qué bueno, qué ganas de ir que me das. Bueno. Y tenés que ir, Osvaldo. No, seguro. Escúchame, tomate un tecito, no hables mañana, trata de no hablar, dale. Termino de escuchar el programa en la cama. Dale. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Era Larisa Rivarola hablando de teatro, un hombre que me da muchas ganas de verla. La verdad que me entusiasmó muchísimo. Castelli el Rayo, me entusiasmó mucho. Vamos a ver cómo hacemos. Seguramente iremos. Bueno, son 23:47, vamos. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¡Wow!
¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. Bueno, y nada menos que con Ulises Rodríguez. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, trabajando, ¿viste? Se hace lo que se puede. ¿Qué va a hacer? Contame, dale. Bueno, les cuento. Mañana comienza la 20ª edición, y quiero recalcar lo de 20ª edición, 20 años del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, el FESALP, que este año, con más de 70 películas de 10 países, todas con entrada libre y gratuita, también lo quiero recalcar, va a tener una edición de lujo, de oro, porque son 20 años, así que yo quiero que escuchemos a quien es uno de los fundadores, creadores, uno de las cabezas de este equipo del FESALP, que es Federico Ambrosis, ¿sí? Que hace 20 años dijo: voy a hacer un festival de cine en La Plata, voy a juntar gente loca como yo. Lo logró y nos cuenta de esta 20ª edición del FESALP. Buenos días, acá Fede Ambrosis, uno de los organizadores del FESALP, que es el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, para invitarlos a la 20ª edición, a los 20 años del festival, del 14 de noviembre al 19 de noviembre. Va a haber más de 75 películas de 10 países distintos del continente, largos y cortos de Argentina, de Perú, de México, de Cuba, de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, Paraguay. Bueno, realmente una variedad cinematográfica que nos pone muy contentos para festejar esta semana. Y no solo festejamos que podamos exhibir cine independiente latinoamericano, sino que también va a haber mesas de charlas, de conferencias, de debates para pensar el cine actual, los modos de producción, los modos de financiamiento, los modos de colectivización de llevar adelante una película independiente, sobre todo cuando el Estado está ausente, cuáles son los canales de distribución, de exhibición. Así que va a haber 2 charlas, una destinada sobre todo a la producción regional en La Plata, pero mirando también a nivel nacional, y otra sobre la IA, la inteligencia artificial, cómo sumarla a la producción independiente. Así que del 14 al 19 de noviembre todas las funciones son gratuitas, los esperamos a todos, y toda la grilla horaria con todas las películas están en la web oficial, que es fesalp.com. Así que los invitamos a venir a La Plata y por supuesto a disfrutar del mejor cine independiente. Qué bueno, Ulises, qué bueno lo que traes, ¿no? Qué ganas de ir, qué ganas de estar ahí, porque debe ser fantástico ver cine latinoamericano, porque no podemos verlo nunca. Muy poco, lamentablemente nos llega muy poco, así como, bueno, también nos llega muy poco cine de distintas partes de Europa, de África, de países que, bueno, digamos, estamos colonizados realmente también con el cine. ¿En dónde? No solamente con la economía y con la política, sino claro, con el cine también. ¿En La Plata dónde lo hacen? ¿En qué lugar? Tiene 2 sedes. Una de las sedes es el Cine Select,
que queda en 50 entre 6 y 7, y la otra sede es en el Teatro de la Universidad, que queda en la calle 10 entre 54 y 55. Me quiero detener en dos películas particulares, ¿sí? Que me gustaría como de algún modo recomendarlas o hacer hincapié como, bueno, si pueden vayan a verlas. Una es el documental Había una vez un mago, que es la película que filmó, yo diría más que, a ver, no lo filmó quizás pensando en hacer una película, sino quizás pensando en quedarse con un último gran recuerdo de su padre. Estoy hablando de María Salomé Yuri, que es la hija de Leonardo Fabio, ¿no? Claro. María Salomé, mientras Fabio estaba filmando Gatica, empezó a tomar imágenes ella con una camarita, así como lo hizo también cuando estaba filmando Aniceto, y esas imágenes quedaron guardadas así por mucho tiempo, hasta que en un momento, junto con Oscar Frenkel, que es un documentalista de Avellaneda, decidieron rescatar esas imágenes, volver a esas imágenes y contar esta historia con una mirada íntima, ¿no? Con una mirada íntima de María Salomé, de Pupi, como se la conoce a María Salomé, donde lo que hace es como revisitar la obra de su padre, y hay muchas imágenes de Leonardo Fabio mientras hizo su última película, que fue Aniceto, donde se lo puede ver a Fabio, diríamos, a ver, ¿cómo decirlo? En acción. En acción, trabajando. En acción, trabajando, pero también se transmite la pasión que él le ponía a ese... Era un enorme apasionado de todo lo que hacía, ¿no? Exactamente. Bueno, eso se puede ver en la película que filmó su hija y que se va a pasar, que se va a proyectar este domingo a las 20 horas en el Teatro de la Universidad. Y otra película más que me gustaría así como rescatar es El Príncipe de Nanagua. Es una película que viene ganando en cada uno de los festivales donde se presenta. Es un documental que lo que hace es seguir la vida, o sea, en inglés se le dice coming age, ¿no? Sigue la vida de un niño de Nanagua. Nanagua es una pequeña ciudad paraguaya que está en el límite entre Clorinda, o sea, en la parte argentina es Clorinda, y ya cuando uno cruza un puente está en Nanagua, que ya es del lado paraguayo, en la frontera, y ella sigue durante más de 10 años, la directora, que es Clarisa Navas, a este niño que se llama Ángel, y lo va visitando cada cierto tiempo, y uno va viendo cómo ese niño va cambiando y va creciendo en ese ambiente de Nanagua, donde todo es comercio, donde hay mucha ilegalidad también, diríamos, ¿no? Porque ahí hay un paso fronterizo donde la mercancía viene de un lado para el otro. Bueno, la verdad que es un proyecto hermoso de Clarisa Navas, que viene ganando, como digo, ella es una directora correntina que descubrió, en realidad estaba haciendo otro trabajo ahí en Nanagua, y descubre a este niño y decide hacer una película con él, que la verdad es un acierto porque es una película larga, ¿sí? Digamos, tiene una duración de 3 horas, 212 minutos, pero vale la pena quizás recorrer la vida de este niño, que luego se convierte en un adulto, ¿no? Claro. Y que se lo puede ver. La película esta se va a proyectar el martes 18 a las 20 horas en la otra sede del festival, que es el Cine Municipal Selec. Así que muy bien. 20 años de FESALP. Todo nuestro apoyo al Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. No dejen de ir. Es maravilloso tener esto en La Plata. Digo en La Plata porque, bueno, de aquí está lejos donde está la radio, ¿no? Pero bueno, hay muchísima gente que estará muy cerca de La Plata o en La Plata misma. Te envío un fuerte abrazo, Ulises Rodríguez. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Bueno, estamos terminando. Hay un ciclo, El Oído Mutante, cartografías del rock argentino. Víctor Pintos, viernes 14 a las 18 horas, o sea, mañana.
Pulquibar, Entre Ríos 484. O sea que Víctor Pintos, mañana a las 6 de la tarde en El Oído Mutante, Cartografías del Rock Argentino, Pulquibar, Entre Ríos 484. Perfecto. Bueno, coordinación y puesta en el aire, Vicky Nardone. Tanto talento en una sola victoria. ¿Qué le queda a los demás miembros de la familia? También te pensás eso cuando decís esto, ¿no es cierto? Producción general, Daniel Franco. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Hoy tuvo un día terrible, estuvo en la facultad, salió, vino. Terrible, lo de Franco es terrible. Operador, Carlos Di Mari, el único con un enorme talento. Después de Vicky viene Di Mari, sin ninguna duda. Y para Dani Franco, ahí lo dejé un costadito, no, mentira. Es el alma mater. Operadora de video, Ailén Pavón. Diseño y flyers, Paula Aguirre. Redes, Alan Martínez. Me dio el tiempo para todo. Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras tanto les cuento que Fernando Recoleta nos cuenta que Pedro Saborido dice que el mejor antídoto para el abatimiento y la sensación de derrota es la creatividad. Perfecto, es así, tiene razón Pedro Saborido, un genio Saborido, muy bien lo que dice. El mejor antídoto para el abatimiento y la sensación de derrota es la creatividad. Perfecto. Nos reencontramos, por supuesto, en una semana, jueves, 22 horas, para hacer El Refugio. Chau.